Durante años, millones de personas han reído con ellos, han repetido sus frases, y han convertido sus escenas en algunos de los momentos más recordados de la animación moderna. Los Minions parecen criaturas simples, pequeños seres amarillos con una apariencia divertida y un comportamiento caótico que conquistó a niños y adultos en todo el mundo. Pero detrás de sus ojos curiosos, sus sonidos extraños, y esas palabras imposibles de entender, existe una de las decisiones creativas más inteligentes de Hollywood. Una decisión que hizo que un personaje que prácticamente no tenía diálogo pudiera convertirse en una de las figuras más reconocidas del cine. Pero hay una pregunta que durante años ha generado curiosidad entre millones de fans: ¿qué idioma hablan realmente los Minions? ¿Es un idioma inventado sin sentido, o existe una estrategia escondida detrás de cada palabra que dicen? Lo más sorprendente es que la forma de comunicarse de estos personajes no fue creada al azar. Cada sonido, cada expresión, y cada mezcla de palabras fue diseñada para provocar una reacción específica en la audiencia. Hoy descubriremos el secreto detrás del extraño idioma de los Minions, y cómo una idea que parecía imposible terminó convirtiéndose en una de las mayores marcas de la historia de la animación. Cuando Illumination Entertainment comenzó a desarrollar el universo de mi villano favorito, sus creadores tenían un desafío enorme: crear personajes que pudieran conectar con personas de cualquier país del mundo. En una industria donde los estudios gastan millones de dólares intentando conquistar diferentes mercados, los Minions tenían que superar una barrera muy importante: el idioma. La solución fue crear personajes cuya personalidad no dependiera de una lengua específica, sino de algo mucho más universal: las emociones, los gestos, y la forma en la que reaccionan ante las situaciones. La mente detrás de esta idea entendió algo que pocos estudios habían aprovechado antes. Un personaje que no necesita ser traducido puede viajar mucho más fácilmente por el planeta. En lugar de darles conversaciones largas o diálogos complicados, los creadores construyeron una forma de comunicación basada en sonidos, expresiones y palabras mezcladas de diferentes idiomas. Así nació una especie de lenguaje único que parecía absurdo, pero que tenía una función muy clara: hacer que cualquier persona pudiera entender lo que los Minions querían decir, incluso sin comprender una sola palabra. La creación de este extraño lenguaje no fue simplemente una ocurrencia divertida de los animadores. Detrás de cada sonido había una intención: que los Minions pudieran transmitir alegría, miedo, sorpresa o confusión sin necesidad de una traducción. Su forma de hablar mezcla sonidos que recuerdan a distintos idiomas, incluyendo palabras inspiradas en el español, francés, italiano e inglés, pero combinadas de una manera que no pertenece a ningún país en específico. El resultado fue algo extraño, pero precisamente por eso funcionó. Los espectadores no tenían que concentrarse en entender una conversación, sino en interpretar las emociones de los personajes. Una de las claves del éxito fue que los Minions fueron diseñados como personajes que podían funcionar en cualquier cultura. Mientras muchas películas dependen de chistes o referencias locales que pueden perder fuerza al ser traducidas, ellos utilizan un humor más visual y universal. Una mirada, una caída, una reacción exagerada o una palabra inventada podían provocar la misma risa en una sala de cine en Estados Unidos, Japón o Latinoamérica. Sin darse cuenta, Illumination había creado personajes que no necesitaban hablar el idioma del público para conectar con él. Pero el verdadero secreto detrás de su lenguaje está en que los Minions no fueron creados para ser entendidos completamente. Su misterio es parte de su encanto. Al no saber exactamente qué dicen, el cerebro del espectador completa la información y presta más atención a sus gestos y emociones. Esa pequeña sensación de descubrimiento hizo que cada aparición de los Minions se sintiera especial y convirtió una simple forma de comunicación en una de las características más memorables de la franquicia. Lo que parecía una limitación terminó siendo una de las decisiones creativas más inteligentes de la animación moderna. Con el paso del tiempo, quedó claro que el idioma de los Minions había conseguido algo que muchos estudios buscan durante años: crear personajes que fueran reconocibles en cualquier lugar del mundo. No importaba si un espectador hablaba inglés, español, japonés o cualquier otro idioma, la esencia de los Minions seguía funcionando.
Su manera de comunicarse se convirtió en una especie de código universal basado en emociones, algo que permitió que estos pequeños personajes amarillos cruzaran fronteras con una facilidad pocas veces vista en la historia de la animación. Pero detrás de esa apariencia inocente había una estrategia de marca extremadamente inteligente. Hollywood comprendió que un personaje fácil de reconocer y que no depende de un idioma específico tiene un enorme potencial comercial. Los Minions podían aparecer en juguetes, videojuegos, campañas publicitarias y productos de todo tipo sin perder su identidad. Su imagen era suficiente para que millones de personas supieran exactamente quiénes eran, incluso sin escuchar una sola palabra de ellos. Y quizás lo más sorprendente es que, al principio, nadie imaginaba que estos personajes secundarios terminarían superando en popularidad a muchos de los protagonistas principales. Fueron creados como acompañantes de Gru en Mi villano favorito, pero poco a poco comenzaron a robarse la atención del público. Su lenguaje extraño, sus movimientos exagerados y su personalidad única demostraron que en Hollywood, algunas de las ideas que parecen más simples pueden esconder las decisiones más brillantes. Los Minions no conquistaron al mundo porque la gente entendiera lo que decían, sino porque lograron algo mucho más difícil, hacer que todos sintieran lo que querían transmitir. Aunque para muchos espectadores las palabras de los Minions parecen simples sonidos sin sentido, en realidad su lenguaje fue construido con una intención mucho más elaborada. Los creadores jugaron con sonidos familiares para que el público sintiera que había algo conocido dentro de algo extraño. Una palabra podía sonar como español, otra podía recordar al francés o al italiano, y otra podía parecer completamente inventada, pero la combinación lograba que el cerebro reconociera una emoción antes que un significado. Ese fue el gran secreto. El idioma de los Minions no fue creado para ser traducido palabra por palabra, sino para ser comprendido a través del contexto, los gestos y la personalidad de cada personaje. Además, este lenguaje funciona porque los Minions tienen una forma de comunicación muy parecida a la de los seres humanos cuando todavía no dominan un idioma. Sus expresiones, sus tonos de voz y sus reacciones cuentan una historia incluso cuando las palabras no son claras. Un grito de emoción, una frase rápida o una discusión entre ellos puede entenderse perfectamente gracias a la actuación de los personajes. En lugar de obligar al público a escuchar una conversación, los creadores hicieron que el espectador participara descubriendo qué querían decir. Esa pequeña sensación de interpretar un mensaje oculto convirtió cada escena en una experiencia más divertida y memorable. Al final, el mayor secreto del idioma de los Minions es que su falta de significado literal fue precisamente lo que lo hizo tan poderoso. Hollywood intentó durante décadas encontrar la fórmula para crear personajes que conectaran con todo el mundo, pero Illumination encontró una respuesta inesperada: crear un lenguaje que nadie pudiera entender completamente, pero que todos pudieran sentir. Los Minions demostraron que a veces no hace falta decir las palabras correctas para conquistar una audiencia, basta con crear una forma de comunicación capaz de despertar emociones en cualquier rincón del planeta. Y esa fue la verdadera genialidad detrás del idioma más extraño y famoso de la animación. Y ahora queremos conocer tu opinión. ¿Crees que el idioma de los Minions es una de las ideas más inteligentes de Hollywood, o piensas que su éxito se debe a algo completamente diferente? Déjanos tu respuesta en los comentarios, porque nos encanta leer las teorías y opiniones de quienes también disfrutan descubriendo los secretos detrás de las grandes historias del cine. Si este video te sorprendió, regálanos un me gusta para apoyar el canal, y suscríbete activando la campana de notificación para seguir descubriendo más secretos de Hollywood, porque detrás de cada gran película siempre existe una historia que vale la pena conocer. Hasta el próximo video.